Hoy nos atienden sin cita previa el psiquiatra Gerardo Flórez y la sexóloga Ana Cardoso. Hola, soy Gerardo Flórez y soy médico psiquiatra y trabajo en la unidad de conductas adictivas, además de ser el psiquiatra consultor del Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar y el psiquiatra del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo del Colegio Oficial de Médicos de Orense. ¿Cómo detectar si alguien padece una enfermedad mental? Detectar la presencia de una enfermedad mental es complicado, pero podríamos agruparlo en varios subtipos, ¿no? Por un lado estarían aquellas enfermedades que se denominan internalizadoras, ¿no? Donde lo que hay sobre todo es evitación, y hay evitación porque hay ansiedad o ¿no? depresión. Los cuadros ansiosos se caracterizarían por síntomas físicos de ansiedad, como puede ser sudoración, que se eleve también la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria, dificultades, ¿no? en el tracto digestivo, unido a síntomas de pensamientos que tienen que ver con la ansiedad o pensamientos de tipo obsesivo, mientras que la depresión se caracterizaría por un estado de ánimo bajo y sobre todo por la presencia de poca energía, poca motivación y poca voluntad. Y después habría otros trastornos que se caracterizarían más por la impulsividad, como puede ser el consumo de sustancias, como puede ser el déficit de atención, como puede ser ciertos trastornos de la personalidad. Y finalmente estarían aquellos trastornos que implican alteraciones en la percepción, es decir, que la gente vea, ¿no? o escuche cosas que no están presentes o tenga ideas extrañas, en cuyo caso lo que observaríamos sobre todo es un cambio bastante drástico, que a veces puede ser progresivo en el comportamiento y la persona empezaría a tener ideas extrañas y a transmitir ideas, ¿no? o conceptos extraños. Trastorno de identidad disociativo. ¿Ha tratado algún caso? Es muy difícil, es un problema muy difícil de diagnosticar. Si yo he visto algún caso, creo haber visto, ¿no? en uno de los centros donde trabajo, que comentaba antes en IntraTP, pacientes con cuadros de inestabilidad emocional y síntomas disociativos severos que podrían acercarse al diagnóstico, ¿no? El problema es que, aunque es un cuadro que se relaciona sobre todo con problemas de abusos, ¿no? durante la infancia, es un tipo de cuadro difícil de diagnosticar y en muchos casos difícil de distinguir de problemas de tipo psicótico, porque muchas veces lo que los pacientes narran es la presencia de voces, ¿no? de oír voces, que se confunden con las alucinaciones auditivas que presenta un paciente que tenga un cuadro psicótico, pues como la esquizofrenia, por ejemplo. El tratamiento, ¿no? es más bien de orientación psicoterapéutica, pero como digo, el diagnóstico es difícil. Muchas veces la gente pues piensa en películas clásicas como, ¿no? Las dos caras de Eva, y donde las distintas personalidades están muy bien formadas y son muy diferentes, pero lo normal es ver un cuadro mucho más complejo y mucho más confuso, donde hay distintos niveles de disociación. Sin duda, un cuadro complejo y fascinante. ¿Cuáles son las enfermedades mentales más comunes? Las enfermedades mentales en conjunto afectan de forma importante a la población adulta, ¿no? Se estima una prevalencia del 30% a lo largo de la vida, ¿no? de la población adulta. Por suerte no todas tienen el mismo nivel de gravedad, aunque hay que decir que en conjunto las enfermedades psiquiátricas tienen un alto riesgo de recurrencia, ¿no? de presentar varios episodios. Digamos que en principio lo más frecuente serían aquellos trastornos de tipo ansioso-depresivo. Por suerte, en general, quitando casos muy graves, estos suelen responder bien al tratamiento tanto farmacológico como psicoterapéutico, aunque existe siempre un cierto riesgo de recaída. Después, las enfermedades mentales más graves, como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el trastorno obsesivo-compulsivo, son menos frecuentes, ¿no? y cada una de ellas pues, afectaría más o menos, ¿no? en torno al 1% de la población adulta, y estas sí son enfermedades que tienden a la cronicidad. Después estaría, obviamente, los trastornos adictivos, que son frecuentes, especialmente aquellos que tienen que ver con sustancias o conductas legales, ¿no? como puede ser el alcohol, como puede ser el tabaco, como puede ser el juego, y ya veremos qué es lo que sucede, ¿no? con una sustancia despenalizada como el cannabis, si se acaba legalizando o no, pero que también da problemas adictivos frecuentes. Y después, bueno, pues quedaría otro grupo ya de trastornos
como son los trastornos de la personalidad, de diagnóstico más complicado, pero que también serían bastante prevalentes y que, aunque son trastornos de tipo crónico, ¿no? Siempre comentar también que las adicciones también tienden a la recaída, los trastornos de la personalidad son trastornos crónicos, pero que en conjunto su clínica, ¿no? Su sintomatología va atenuándose o suavizándose con la edad. ¿Es la salud mental una prioridad? El diagnóstico de las enfermedades o trastornos mentales tiene un problema fundamental comparado con el resto de especialidades médicas, y es que el diagnóstico es clínico, es decir, se hace en base a los síntomas y signos, ¿no?, que presenta un paciente o que comunica el paciente y las personas cercanas, y lo que observa el especialista. En base a eso se hace un diagnóstico. Las pruebas que se puedan hacer de imagen cerebral o pruebas de tipo a nivel de analítica sanguínea son más bien para descartar, ¿no?, la presencia de otro tipo de enfermedades. Esto hace que el diagnóstico de los trastornos mentales sea menos fiable que el diagnóstico de otras enfermedades que se diagnostican a través de pruebas, ¿no?, de pruebas médicas más fiables. Pero es lo que disponemos en este momento y esperamos que el avance, ¿no?, pues de los estudios genéticos y de los métodos de neuroimagen pues permita solucionar este problema en un futuro más o menos próximo. La salud mental es muy dispar como prioridad, ¿no? Es decir, obviamente instituciones como la Organización Mundial de la Salud pues inciden en cómo problemas o trastornos mentales como la depresión son muy prevalentes y muy importantes. Otros, como puede ser, por ejemplo, el consumo de alcohol, ¿no?, y la adicción al alcohol, pues también, o sea que son enfermedades importantes tanto por su prevalencia como porque muchas de ellas tienen su inicio en la juventud, ¿no? Por lo tanto afectan a nuestra población juvenil y pueden tener consecuencias importantes en el desarrollo de los jóvenes, tanto a nivel laboral como social y familiar. Si son una prioridad desde el punto de vista de nuestra sociedad, yo diría que no son tan prioritarias o no se invierten la cantidad de recursos que se debería. ¿Qué peso tiene el consumo de drogas en el desarrollo de enfermedades mentales? El inicio del consumo y aparición de problemas relacionados con el consumo de las drogas y el inicio, ¿no?, de la aparición de las enfermedades psiquiátricas o de los trastornos mentales se solapa y a veces es difícil saber qué fue antes o qué causó qué. En conjunto diríamos que lo que se observa es que existe una relación clara desde un punto de vista estadístico, es decir, aquellas personas que consumen sustancias y tienen problemas de adicción tienen más trastornos mentales y al revés, quien tiene más trastornos mentales tiende a consumir más sustancias. ¿Cuál es la explicación de esto? Pues hay diversas teorías. Por un lado, sí que parece claro que las personas que tienen enfermedades mentales, sobre todo si son graves, son más vulnerables al efecto de las sustancias adictivas, es decir, desarrollarían una adicción con más facilidad. Por otro lado, a veces el consumo de ciertas sustancias pues puede utilizarse como una forma de combatir el estrés, ¿no?, o la sobrecarga que generan las enfermedades mentales o que son el factor predisponente hacia las enfermedades mentales, como puede ser personas que tienen ansiedad o depresión y consumen alcohol. Hasta que tienen ese problema ansioso depresivo, controlaban su consumo de alcohol, pero después en relación con la ansiedad y la depresión se descontrola. Y finalmente existe un tipo de trastornos externalizadores que se caracterizan por la impulsividad, como puede ser el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, como puede ser el trastorno antisocial de la personalidad, los trastornos de conducta, que se caracterizan por esa impulsividad, y la impulsividad es un factor de riesgo predisponente al consumo y por lo tanto a la adicción. Hola, pois son Ana Cardoso, son sexóloga formada en INCISEX en Madrid con Efigenio Mezúa y estuve aquí un poco para responder estas preguntas. ¿Qué podemos hacer las mayores de 60 años para alcanzar el orgasmo con más facilidad? Esta consulta habría que partir de comentar que realmente o orgasmo non ten relación directa nin ca idade nin ca menopausia. É certo que a menopausia ten repercusións no corpo das mulleres e que son moitos, ou non, depende do caso, pero non ten relación directa co orgasmo. No orgasmo do que falamos, ou do que depende da situación.
E a excitación, se é unha dificultad individual ou de parella, nunca ten que ver con eso, con a menopausia. A maiores, os encontros son momentos onde estamos co outro ou ca outra e onde o objetivo é que pasalo ben e tomalo como viaxeiro, non? Como un viaxeiro, non como un turista, non? Co cual todo o que se fai ten igual de importancia, está igual de ben. E igual o que temos que salir un pouco é dese rollo social de que hai que chegar a unha meta e que a meta é o orgasmo, non? E a maior de todo isto, repetir que o orgasmo depende da excitación, non tanto nin da menopausia nin da idade que se teña. Sexo y adolescencia. ¿Cómo comunicarnos con nuestros adolescentes? É certo que o que non temos posiblemente educación sexual un pouco con sexoloxía, sí que existen moitos programas, moitos proxectos, moitas iniciativas que teñen que ver ca educación para a saúde ou con educación para a igualdade, que está moi ben, son moi importantes, pero é certo que hai poucos proxectos de educación sexual con sexoloxía. E tamén é certo que non é o mesmo ser familia que ser profesional, vale? A familia ten que facer o que boamente considera que está ben e iso está ben seguro. E os profesionais teñen que ser profesionais e ter coñecementos, vale? A veces, dentro da educación sexual, parte que vale todo o mundo, todos os perfiles están aí intervindo e o que está pasando é que non estamos facendo educación sexual, sino outras cousas, que, repito, non están mal, pero non son educación sexual. E con respecto á pregunta, que vai un pouco polo tema do porno, non me gusta moito entrar aí porque estamos nun momento onde socialmente o porno inunda todo e onde aparece porno non se lee nada máis. E, sobre todo, porque o porno e o sexo, en principio, non teñen relación. O porno ten que ver ca excitación e o porno é unha empresa que vende un produto para consumidores, en principio, adultos, non? Tamén nos venden coches, tamén nos venden libros, tamén nos venden outro tipo de cousas, non? Entón, hai que saber o que é e na familia mellor temos que explicar o que é o porno, non? Pero ten pouco que ver co sexo, ten máis que ver ca excitación. Como teria que facer unha familia de educación sexual? Primeiro, facendo o que considera que está ben para ela. Eu creo que non é axeitado decirlle á familia o que ten que facer, porque a veces entramos en condutas moi normativas ou moi combativas e entón forzamos as familias a ler contos ou a poñer películas que chirrían co seu sistema de valores e fai que haya unha disonancia, non? A familia ten que facer o que considera que é importante e para algunhas será moi importante bañarse espidos e para outros será unha barra basada e está ben para cada unha desas familias. Outra cousa que os profesionales teñamos coñecementos e orientemos mellor e con coñecementos, non? Pero as familias teñen que facer o que igualmente consideran que está ben, non? ¿Todas las personas llegan al orgasmo? Vou a facer unha referencia a Master and Johnson, que supoño que alguén lle sona maior pola serie Master of Sex, que se basa un pouco na vida destes dous sexólogos, a segunda xeración de sexólogos, vale? Eles fixeron un esquema que foron esquemas que estudaron en contexto de laboratorio sobre a resposta sexual humana e nos falan de que dentro da resposta sexual humana, dentro dun encontro ou de un proceso erótico, se dan como 5 iniciales que son o que lle chaman o esquema de Moore, vale? Que a D é o desexo, a E sería a excitación, a M sería a meseta, a O sería orgasmo e a R sería a resolución. En cualquier proceso de encontro erótico suelen pasar esas 5 fases, vale? A maneira de cada unha, claro. Co cual o orgasmo sería un reflexo dunha resposta do organismo, neste caso a excitación. Sería como o punto máis alto do proceso excitativo e a excitación se nutre de que dá sensacións, vale? Hai un verbo que non existe, pero que sería idóneo, que sería para ter sensacións que facemos sensar, o outro sería sensar, sensamos o outro e a outra, non? Ou nos sensamos non? E a partir das sensacións xurden as excitacións, vale? Son os pliegues que ten a resposta sexual humana. Entón, o orgasmo é o pico máis alto do proceso excitativo. Que pasa con este proceso excitativo? Que pasa con este orgasmo? Pois que ten unha serie de respostas corporais e vivenciais que fan que na maior parte dos casos a xente lle guste e viva de maneira agradable, pero hai casos onde non é así, vale? O orgasmo non todo o mundo disfruta o orgasmo, hai xente que non o disfruta, vale? Ou que non o disfruta dunha determinada maneira, e nin está ben nin está mal. É dicir, o ser humano é diverso, somos únicos e peculiares, e cada un vivimos as cousas dunha maneira diferente. ¿Qué es lo que más le preocupa a las personas que acuden a la consulta?
as dificultades que acuden á consulta sexolóxica son dificultades comuns derivadas do feito de ser sexuados, vale? E son dificultades que teñen que ver con conceptos claves, non? Que son ca sexuación, é dicir, ca identidade, con como nos vamos facendo homes e mulleres, con como nos vamos vivindo como eses homes e esas mulleres, co que desexamos, ca nosa forma de amar, ca idea de pensar parexa, ca idea de pensar en proxectos comuns, ca idea de ter fillos, de convivir, bueno, pues ese tipo de dificultades. É certo que se asocia a sexoloxía con temas relacionados con xenitalia, que tamén, pero é verdade que o asesoramento sexolóxico é moito máis amplo, non? No seu espectro de traballo, non? A sexoloxía estuda o sexo, por lo tanto estuda os sujetos sexuados, os sujetos sexuadas, e polo tanto todas as dificultades comuns que temos, non? Que se podían mellor resumir así en dos bloques, non? Como desexos eróticos e desexos convivenciais. ¿Qué características tiene que tener una persona para considerarse ninfómana? Esta pregunta, primeiro lle preguntaría a persona que fai esta cuestión, esta pregunta, que entende por ninfómana, ¿no? Porque sí que é certo que é unha palabra de ámbito de uso así moi social, moi coloquial, pero é certo que dentro do ámbito profesional non se suele usar, non se usa, vale? Si a persona pregunta porque entende que hai mulleres que teñen máis desexo, máis excitación, máis necesidade de ter encontros, pois diría que dende o meu ámbito de coñecemento pois nunca acudeu ninguén a consulta por iso. É certo que somos sujetos sexuados, vou a repetir, en relación, por lo tanto, dependendo con quen te estés enrollando, pois vas a sentir de alguna maneira que tens máis ou menos ganas, pero se coincide que a persona que estás, as ganas son as mesmas, pois non se estará calculando se eres unha ninfómana, se tes, ou tampouco, creo que tampouco existe o de desexo hipoactiva, non? É dicir, pois, como todo na vida, hai ritmos, momentos, e pois eu fago a empanada moi rápido e eu a fago máis lenta, é dicir, que tampouco... Entón, bueno, supoño que se vai por a cuestión, pois supoño que dende a profesional, pois como contido, como concepto, non existe, non? Pues con estos consejos nos quedamos. Pueden hacer sus preguntas al número 667-414-525 hasta el próximo 1 de julio. Nos vemos en la próxima consulta, siempre sin cita previa.